Y se están uniendo todos. Perfecto. Carlos, Antonio, si pudieran decirme si estamos bien ya en Facebook. ¿Alguien puede verificar ahí de los colegas de nosotros de JMeet en español, por favor? Damos inicio. Ya se ve la imagen que tienes como de background en JMeet en español y ya se muestra en vivo. Ya te ves en JMeet. Perfecto. En Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar admitiendo a los que quedan. Vamos a esperar 3 minuticos para que se vayan agregando acá a Zoom. Me imagino que la mayoría nos esté viendo desde Facebook. Y vamos a empezar a admitir a todos acá a Zoom. Solo unos minutitos para que todos se conecten. ¿Me escuchan, sí? Sí, te escuchamos. Ok. Charlie. Buenos días. Buenos días, Charles. Encantado Buenos de días a ver. todos. Estamos esperando unos minutitos para dar comienzo formalmente porque se están conectando ahora. Entonces, en 2 minutos más o menos, arrancamos acá. ¿Cuántas personas esperas? Bueno, está bien concurrida la sala, casi 200 personas. 200, uf. Estaban inscritos 200 y tanto. Sí, 250 creo, ¿no? Sí, 250. Órale. Sí. Pero incluso el tema está que muchas veces se dividen entre Facebook y Zoom. Entonces, Zoom decía 250, pero quizás muchos de ellos vayan a Zoom, a Facebook, y entonces estarán desde Facebook allí. Entonces, nada, vamos a dar comienzo. Según vayan entrando, yo voy admitiendo acá a la sala. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dale saber más. Muchísimas gracias a todos por Abajo. No, en R5. asistir. BR5, Javier. ¿Me escuchas? Javier. Por Saber favor, más. los que están con el micrófono, voy a mutearlos. Entonces, nada, el tema de... Entonces les decía, les doy la bienvenida a este segundo webinar. Hoy vamos a estar compartiendo con una colega desde España que nos va a enseñar un poco sobre las matemáticas que están por detrás del performance testing. Ella se llama Almudena Vivanco, es española y va a estar compartiendo con nosotros hoy. Entonces, bueno, antes de comenzar con la charla de Almudena, vamos a estar dando algunos anuncios para que puedan estar atentos a las cosas que están pasando en este mes y las que siguen, ¿verdad? Entonces, bueno, primeramente queremos hacer una invitación a todos los interesados en escribir en nuestro blog. Por favor, siéntense motivados para hacerlo. Les damos la bienvenida a que nos escriban a través de nuestro correo jmetersoporte@gmail.com. Ahí pueden hacer su propuesta de algún post interesante que estén redactando, que están escribiendo y que quieran compartir a través de nosotros en nuestro blog y en nuestra comunidad. Entonces, varios de nosotros hemos estado participando también en varias de las conferencias y eventos online que se están haciendo. Le aguardo esos colores, por favor. Específicamente en Latinoamérica. Por ejemplo, se está haciendo ahora mismo el Mega Testing Week. Es un evento de varias comunidades. Ahí varios de nosotros estuvimos presentes con alguna charla de performance. Y entonces les invito a que por favor vean esta charla. Todavía está la conferencia en proceso. También se hizo hace poco el Hand Testing. Por acá nuestro colega Leandro estuvo también participando en este evento. Les invito a que busquen la charla y la presentación de Leandro. Interesantísimo también. También este próximo mes estaremos desarrollando el JMeet Scripting Day, donde varios de nosotros vamos a estar como jueces. Es una competencia online de JMeet acá en la comunidad de Facebook. En el grupo de nosotros de Facebook están todos los posts relacionados con esta competición. Son bienvenidos también a participar, hay premios valiosos. Y también ya creamos nuestro canal en YouTube y vamos a estar poniendo todas las conferencias y todos los webinars que vamos a ir desarrollando. Ok, entonces ya para esta semana van a estar disponibles los 2 primeros webinars, que sea el pasado y este donde va a participar Almudena. Entonces, le doy la palabra a Almudena. Voy acá a darle permiso para que ella comparta. Voy a quitar yo mi pantalla. Y Almudena, eres bienvenida.
muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Es un honor ser la segunda después de Leandro. Es un honor estar en esta comunidad y espero que veáis un poco del trasfondo y no solo usar el JMeter, ¿vale? Sino por qué lo tenemos que usar y cómo es lo que lo usamos. Y no os asustéis, ya sé que Delvis lo dijo ya al principio, no os asustéis, voy a hablar de matemáticas, pero básicamente voy a hablar de sentido común, ¿vale? No voy a decir nada raro, espero. si digo algo raro me paráis, ¿vale? Siempre por favor, paradme cuando tengáis alguna duda o lo que sea y volvemos a ese tema. Bueno, se lo estaba comentando antes a Delvis, yo soy de una parte del norte de España, de Asturias. Estudié matemáticas, de ahí me viene este gusto por las gráficas, los números, la estadística. Cuando empecé a trabajar, empecé en la parte funcional, haciendo testing automático funcional, pero ya al poco tiempo empecé con el performance porque realmente es algo que veía en la que yo podía aplicar más mis conocimientos. Mi job description no se sabe, puede pasar de performance Jedi a performance Super Saiyan o lo que sea, porque realmente el performance engineer tiene un job description muy oscuro, muy gris, no sabes exactamente si estás en QA, si estás en DevOps. Ahora mismo pertenezco al equipo de DevOps, pero bueno, estamos ahí en medio, nadie sabe dónde ponernos. Estoy en un Big Data, trabajando ahora mismo, para una compañía que es parte de Lidl Digital. Lidl es su supermercado, ¿vale? Muy grande en Europa. Tenemos más de 80 millones de usuarios en toda Europa. Hay más de 8.000 tiendas, es una empresa alemana. Y usar el Big Data básicamente pues para hacer forecast, para saber la distribución. Muchas veces hablamos de warehouse, no de data warehouse. Hablamos realmente de dónde está la logística, dónde están los almacenes, ¿vale? Para distribuir la comida y estas cosas. Hemos visto que es una parte esencial, sobre todo en esta época de COVID que estamos sufriendo. Los supermercados pues han sido parte esencial de cómo la economía se movía. Y ahí necesitábamos mucho performance, obviamente. Estoy en el equipo de DevOps, es lo que os decía, pero básicamente me dedico muchas veces a todo lo que es las cajas registradoras, las tills, ¿vale? Las cajas con un proyecto de tickets, que obviamente es donde nuestro dato principal viene de lo que consumís, ¿vale? De lo que consume la gente. Normalmente intento ser divulgadora en otras conferencias. He estado en la Velocity, en el Web Per Days, sobre todo de DevOps, ¿vale? Para intentar, pues eso, meter un poco el performance por los ojos a la gente, por los ojos y los oídos. Y nada, pues... bueno, la última cosa es pertenezco a Girls in Tech, ¿vale? Que es una organización para apoyar la integración de las mujeres y de las niñas, sobre todo, en este caso adolescentes preuniversitarias, en el mundo del STEM, ¿vale? De la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Intentar potenciar que se acerquen a este mundo. Vale, entonces empezamos con esto que os decía de sentido común. Cuando hablamos de performance, muchas veces a mí me preguntan, y a vosotros seguramente os han preguntado y os han dicho, pero ¿cuántos usuarios soporta mi sistema? Y dices, vale, ¿y qué es un usuario? ¿Vale? ¿Y qué es una request? Siempre hay que distinguir un usuario de una request. Yo normalmente digo que hay pruebas de performance, ¿vale? En la que sí que vamos a medir cuántos usuarios puede aguantar, cuántas sesiones, cuánto lo que sea, pero muchas veces nos piden un benchmark, que es una comparativa, y realmente lo único que queremos hacer es cuántas requests por segundo aguanta este microservicio. ¿Vale? Es una gran pregunta. ¿Y cómo lo hacemos realmente? O sea, si estamos hablando de usuarios y hablamos de eso, de las matemáticas detrás del usuario, realmente hay que identificar, y lo que nos distingue de las pruebas funcionales es que hay que identificar los escenarios. Hay que identificar el escenario que realmente va a definir al usuario. Y que vamos a probar todos funcionalmente. Ese es una de las, normalmente, de los errores que se cometen cuando empiezas a hacer performance testing y vienes de hacer funcional, que quieres hacer absolutamente todos los escenarios, y va a ser que no. ¿Vale? Normalmente lo que tenemos que identificar es aquellos escenarios que se usan más, ¿vale? Y ya meto se usan más. ¿Vale? Habría que ver cuál es la cantidad de información que me da ese estadístico, ¿vale? O que utilizan o que hacen un uso extensivo e intensivo de un recurso.
ya sea CPU, ya sea memoria, descriptores, ¿vale? Cualquier tipo de recurso físico de las máquinas. Vale, ¿por qué esta aclaración? Porque el hacer performance testing es no solo el software, sino el software sobre un hardware. ¿Vale? Un hardware que ya puede ser una cloud, ya puede ser un data center físico, ya puede ser una máquina, lo que sea, pero tienes siempre que tener en cuenta dónde se va a ejecutar ese software. Entonces tienes que hacer una correlación, y ya he metido otro palabra, correlación. ¿Vale? ¿Cómo identificamos estos escenarios también? ¿Cuáles son aquellos que son críticos y cuáles son significativos? Os voy a poner un ejemplo que conocemos todos, Amazon. ¿Vale? Cuando vas a comprar a Amazon, entras por la página principal, por la home, puedes loguearte o no, estás buscando, encuentras el ítem que quieres comprar, vuelves a buscar, te logueas, compras. ¿Cuál es el escenario crítico? ¿Cuál es el paso crítico en este escenario? Realmente hacer login y poder pasarela de pago. Pero también la búsqueda, porque realmente es intensivo. Tú vas a hacer 5, 6, 10 búsquedas de elementos antes de llegar al que tú quieras, ¿vale? Luego hay otros significativos, por ejemplo, si tenemos un Black Friday y ya tenemos unos productos recomendados, a lo mejor ese clic en los detalles de ese producto recomendado es algo crítico o es algo significativo porque durante esa campaña publicitaria que se va a hacer clic en esos detalles de producto, ¿vale? Entonces hay que identificar esos dos escenarios. ¿Y qué es lo que nos pasa muchas veces? Pues que no tenemos en cuenta dentro de la sesión de usuario, dentro del comportamiento del usuario, no tenemos en cuenta muchas veces cuánto tarda realmente en realizar toda su transacción. Y eso es lo que nos lleva a hacer scripts en JMeeting en el que no ponemos, por ejemplo, think times entre las requests y son 200 requests por segundo que realmente no significa que haya 200 usuarios por segundo, ¿vale? Dependiendo de la sesión que haga el usuario. Es muy importante definir cuál es identificar cuál es el workload, ¿vale? Cuándo está el usuario pensando y cuando el usuario está pensando realmente no está interactuando con el servidor, no está enviando carga, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es ver cuándo se para, cuándo está haciendo un tráfico, cuándo está haciendo una transacción, y cuántos usuarios concurrentes ya pensando o ejecutando algo pueden estar en nuestro sistema concurrentemente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si ponemos otra vez el ejemplo de Amazon, podríamos ver cuántos usuarios estarían realmente buscando y cuántos estarían haciendo compras. ¿Vale? Podríamos ver esos dos escenarios. Y es lo que os estaba comentando, es un escenario. ¿Qué es el escenario del usuario? Pues incluye pues, cuál es el path en el que está navegando. ¿Vale? ¿Cómo se va a mover por la aplicación? Lo que os comentaba antes de Amazon, el usuario entra por la home, realmente hace una búsqueda, a lo mejor va a una de las búsquedas relacionadas, a alguno de los objetos que está relacionado con lo que él ha buscado o recomendado. Después de buscar eso, mira los comentarios para ver si le viene bien o mal. Y una vez que ha finalizado todo el proceso mental de voy a comprar esto o no, pues se loguea y lo compra. Y hace el proceso de compra. Todo tendría, en este caso, tendríamos una serie de procesamiento en el que tendríamos, por ejemplo, podríamos tener una autenticación OAuth en la que tendríamos un token validado, tendríamos que ver si en esa comanda, en esa orden de compra, el ítem que vamos a comprar tiene stock o no. Habría que validar una serie de business rules, por ejemplo, hay países en los que tú no puedes vender online vino o cualquier producto alcohólico, pero sí que puedes venderlo en otro país. ¿Vale? Eso es uno de los escenarios que tenemos en nuestro supermercado. Podrías ver si has persistido la orden, si la está procesada, si tienes una integración con un tercero,
si tienes integración no solo con terceros de otra empresa, sino si tienes integraciones con otros environments, con otros ambientes o otros entornos, como nosotros, por ejemplo, tenemos las máquinas registradoras que están en el supermercado tal cual, ¿vale? Para hacer el proceso, o sea, tendrías que ver todo eso como un usuario, como un escenario de usuario total. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto, que lo que os decía antes, tú cuando estás comprando y estás leyendo, pues cuáles son los comentarios, a lo mejor sí que estás haciendo scroll down, pero la página ya está cargada entera. Si estamos hablando de un servicio web, si estamos hablando de un servicio de móvil, pues lo mismo, la página está ya cargada, el servidor ya no está realizando ninguna acción, no tiene ninguna carga. Tenemos un think time, el usuario está interactuando con la página, pero realmente no está enviando información, no está haciendo ninguna transacción. Esto además incurre en el tiempo de sesión del usuario. Vale. Entonces, lo que podría ser es que realmente, dependiendo de la sesión del usuario, aguantemos más usuarios porque hay agujeros de tiempo, hay agujeros en los que no hay acción. Aparte de eso, pues hay que identificar cuál es el tipo del usuario. Obviamente, si tenemos una caché, pues hay que identificar si ese usuario tiene caché anterior y nos va a evitar hacer llamadas al servidor. Y realmente todo está en el cliente. Estamos hablando, por ejemplo, de dispositivos móviles en la que la mayor cantidad de información está en el cliente, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver es que identificar desde dónde nos está llamando, o desde dónde nos está accediendo a nuestro servicio, si es nuevo, si va a tardar más o menos en acceder al servicio, si lo conoce y no necesita, si ya ha venido a ver ese objeto, por ejemplo, el ejemplo de Amazon, lo voy a repetir bastante, si ya ha visualizado ese objeto que quiere comprar y ya conoce las reviews, no necesita, a lo mejor tarda bastante menos, su sesión es bastante menor que la de un usuario que no conoce ese ítem y que tiene que visualizar todas las opiniones y no. ¿Cuáles son los criterios de aceptación entonces? Pues en el caso de performance hay básicamente 3 ejes de criterios de aceptación. Tienes un criterio de aceptación que sería el punto de vista del usuario, ¿vale? Que es el tiempo de respuesta. Pero aparte de ese, pues tienes un criterio de aceptación que está correlado, ¿vale? Que normalmente vamos a ver luego cómo se relacionan ellos dos, pero es la carga del sistema. Normalmente si estáis en DevOps o estáis en producción o lo que sea, cuando llega la carga llega a un tope, por ejemplo, pongamos al 75% de CPU, primero que se ralentizan absolutamente todas las peticiones y luego que le salta la alarma a alguien, ¿vale? Porque está consumiendo. En el caso de un cloud provider nos pasa lo mismo. Yo estoy, por ejemplo, usando Azure como cloud provider, todo absolutamente como PaaS. Nosotros no manejamos nada del sistema, nada de las máquinas, pero una de las cosas que tengo que dimensionar son los criterios de escalado, de cuándo tiene que escalar el plan o cuándo tiene que desescalar. Pues esto es una de las cosas que tengo que determinar. Si está un 70% de CPU, en el caso, por ejemplo, de un web server, o en el caso de un Kubernetes o de algo que tenga un clúster y que use memoria, pues que esté a capacidad de memoria X, ¿vale? Para poder escalar a otro nuevo nodo. Eso sería desde el punto de vista de sistemas, pero también tenemos el punto de vista del business, ¿vale? Tendríamos un error rate, o sea, estaría muy bien que tardemos 0 segundos, pero está dando 500, ¿vale? Los errores 500 de servidor son instantáneos. Instantáneo. O sea, los tiempos de respuesta serían geniales, perfectos. Va todo a 0, pero es que no está haciendo nada. ¿Vale? Pues entonces tenemos esos tres ejes. El de business, el de usuario y el de recursos, realmente. El de operaciones. ¿Cómo podemos medir cómo hacer performance cuando tenemos una user story y nos llega el Jira con la user story y vemos cómo nos afrontamos aquí? Primero hay que responder a una serie de preguntas, ¿no? Bueno, de hecho, antes de responderlas hay que hacer las preguntas adecuadas, que es, por ejemplo, cuántas veces o cada cuánto se va a realizar esta petición o este flujo.
cuántos usuarios o en cuántos países o en cómo de georreplicado, en cuántos servidores o vamos a tener este servicio. Si va a ser accesible desde fuera o simplemente es un servicio interno. Y con esto no quiero decir que no haya que medir los servicios internos. Uno de los grandes errores, por ejemplo, que se pueden cometer es el típico de voy a bajarme un reporte anual siendo administrador absolutamente de todo. Y esa query hace que todo mi sistema se caiga, o al menos ese microservicio se caiga. ¿Vale? Se hace una vez, pero es crítico. ¿Por qué? Porque va a hacer un uso extensivo e intensivo, exhaustivo de un recurso físico que es limitado. O sea, acordaros eso, los recursos físicos, aunque estemos en cloud, los recursos siguen siendo físicos y son limitados. ¿Vale? En una cloud te va a decir lo mismo, que el tier de ese tipo de máquina en el que está hosteado en ese plan tiene una limitación, por ejemplo, de 2800 sockets o tiene una limitación de tanta CPU. ¿Vale? Tú puedes llegar a la capa, la de hosting de esos servicios. ¿Vale? Bueno, pues eso, tienes que cuando te llega este tipo de giras, y os podría enseñar algunos giras que solo pone el add performance, y te quedas como diciendo, vale, hago mi magia negra. Pues hay que hacerse esas preguntas, ¿vale? Y muchas veces tienes que preguntar al PO, tienes que preguntar al PM de realmente qué servicio vamos a estar dando con este nuevo producto, con estas nuevas APIs, con este nuevo micro, con este nuevo servicio. Aparte de esto, de identificar quién es el usuario, cuántas veces se va a ejecutar, habría que identificar cuáles son las métricas en las que va a incurrir ese servicio. Lo que os decía, cuántas máquinas va a hacer o cuánta CPU va a gastar o cuántos descriptores o sockets o conexiones va a abrir, si va a ir contra una base de datos relacional, si va a ir contra una NoSQL. Hay que identificar por dónde, cuál es el flujo realmente dentro de la plataforma que va a seguir, ¿vale? Para identificar en el sistema qué es lo que vamos a tener que correlar entre peticiones y recursos del sistema. Obviamente hay que reevaluar esas métricas constantemente porque podemos poner nuevas APIs, podemos poner nuevos micros, podemos meter mensajes por medio. Hay que estar alimentando constantemente los tests y alimentando constantemente nuestros test de performance y nuestro workload. Obviamente tendremos métricas que son específicas de network, podemos tener métricas de sistema y podemos tener métricas generales de toda la plataforma, a las cuales vamos a tener que correlar las de aplicación y las de servicio y las de business en general, ¿vale? Esto es todo lo que saco yo de esta pantallita de aquí, ¿vale? En la que me va a venir una historia. Para eso aparte, y es bastante importante, ahora que estamos en cloud provider y muchas veces como performance engineer, dices, va, pues le pongo más máquinas, le pongo más CPU, es fácil, ¿no? Es elástico, le doy a un botón y ya está. Hay que tener cuidado y hay que identificar cuál es nuestro presupuesto, ¿vale? El allocate budget. Los costes se pueden disparar. Cuando tienes un botón, a clic de un botón, tienes el sobredimensionar tu plataforma, ¿vale? Con lo cual es otra cosa que tenemos que tener en cuenta y de hecho es una business metric, ¿cuál es el budget? ¿Vale? ¿Queréis preguntar algo, Diego? ¿Que te has desmuteado? ¿No? Vale, sigo. ¿Cómo diseñamos el test entonces? Cuando implementemos nuestro test en nuestro JMeter, en nuestro Load Runner, en cualquiera de las herramientas que necesitemos, tendremos que tener todo esto combinado, ¿vale? Tendremos que pensar si el usuario se va a conectar desde un teléfono o en 3G, si se va a conectar desde su PC con una ADSL, si se va a conectar, desde dónde se va a conectar. Si es un usuario nuevo, porque tenemos una campaña de marketing de 10 millones de euros, 10 millones de dólares en la que los usuarios se van a conectar. Si es un Black Friday, si es un día normal, si es un régimen estacionario, ¿vale? Habría que probarlo. Entonces tenemos que hacer un test ad hoc. Para mí una de las grandes frases y del Performance Engineer la dijo Alberto Saboya, que os recomiendo leáis lo que podáis de él, que dijo que ejecutar un test de performance y hacerlo realmente es sencillo, ¿vale? Lo difícil es que sea un buen diseño y que sea realmente lo que quieras probar.
¿Vale? No son sus palabras exactas, las tengo en otra presentación, pero más o menos quería decir eso. Reflejar realmente, crear bien un test de performance es bastante complicado porque tienes que tener en cuenta todos esos patrones que os he dicho. Cuál es el comportamiento del usuario, cuál es el entorno en el que lo vas a ejecutar y demás. Hacer una simulación de carga es lo que tiene que reflejar ese diseño del test. Tienes que también diseñar el test pensando en provocar errores, ¿vale? Una de las sorpresas que yo me llevé, por ejemplo, en un Black Friday, es que el 75-80% de las personas que entraban a comprar durante ese Black Friday se habían olvidado la contraseña y pedían recuperar la contraseña. Entonces, el escenario real en el que probábamos la carga era el usuario hace login erróneo, recuperas contraseña y hace login. Eran esos 3 pasos, porque eran reales, eran los pasos que hacía el usuario en producción, ¿vale? Durante el Black Friday. Y teníamos una carga pues, de logins durante X, pero siempre pedían por medio, pedían la recuperación de la contraseña. ¿Qué pasa cuando analizas esos resultados? Por ejemplo, de resultados que no son el happy path, que son resultados en los que tienes errores, en los que estás provocando errores y aparte estás haciéndolo de manera deliberada y pensándolo bien. Puedes encontrar bottlenecks. Muchas veces el software se crea para que funcione bien, no para que cuando funcione mal sea resilient, ¿vale? Que no sufra realmente el software ni el hardware donde está corriendo. Entonces, probar un escenario erróneo es una buena práctica, ¿vale? En cuanto a hacer performance. ¿Y cuáles son las matemáticas detrás? Todo lo que os estoy contando es así como muy es de sentido común, ver cuál es el usuario, cuál es el comportamiento del usuario, cuántas requests puede hacer, ¿vale? Pero realmente son estadísticas lo que está detrás. Cuando tú llegas a producción, tú puedes decir, oye, es que mi tiempo medio de respuesta está bien, o esto todo va genial, ¿no? Lo que os decía antes. ¿Cuál es la diferencia entre un internal server error y un not found y un timeout? Pues que los internal server errors normalmente los da instantáneamente, ¿vale? Si no se puede ni conectar, te lo da instantáneamente. Puedes haber implementado un circuit breaker o unos retries y lo que puedes estar haciendo es simplemente saturar tu servidor o tu third party porque estás haciendo 10 retries que no deberías. ¿Vale? Tu tiempo medio está bien, pero realmente tu tiempo medio no nos indica si el estado de tu software, de tu plataforma, de tu sistema es el correcto. ¿Por qué? Básicamente porque la media no es el estadístico que necesitas coger ahí, ¿vale? Esto ya veis, es un supermercado que cayó por el peso de la nieve en su tejado. Y esto es claramente que muchas veces pues, te puede llegar a pasar eso, que tú construyes de una manera y de repente pues, nieva muchísimo y tu tejado se cae. ¿Vale? Porque habías pensado muy bien los cimientos, pero no habías pensado que la nieve en el tejado podía llegarte a un peso demasiado y podía hacerte caer. Y la otra que os contaba es la limitación en cuanto a presupuesto. Ahora eso en la cloud es muy fácil, ya sea Amazon, ya sea Google. Si tu empresa te lo deja, te permite hacer, yo siempre digo a mi jefe, al CTO, le digo, voy a sacar la visa oro porque hay un problema de rendimiento, pero voy a sacar la visa oro porque ahora mismo no lo pueden corregir. Y lo que tengo que hacer es crear más recursos para ese servicio. ¿Vale? Lo he hecho justamente hoy, tengo que crear un recurso aparte. Pero es que justamente el performance es, has abierto un Jira, un ISO, diciendo, oye, mira, que está usando este recurso porque está haciendo peticiones que no toca, ¿vale? Y esto se tiene que mejorar. Tu serie de, tus problemas normalmente es eso, es intentar ajustar lo máximo posible el performance budget, pero no solo de rendimiento de recursos, sino lo que tiene el coste añadido que tiene aumentar ese recurso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Os acabo de decir, por ejemplo, que la media muchas veces no es un buen estadístico, no te da la información necesaria. Cuando tú hablas con un DevOps o hablas con un antiguo sysadmin, normalmente te hablaban del 99,99%. ¿Vale? Lo que te querían decir es que intentaban tener un uptime de por encima de 4 o 5 nueves. Se supone que el 99,999 era casi imposible de llegar. ¿Vale? Pero era lo que tú querías estar de uptime. Ese es un percentil. Realmente tú lo que necesitas saber es el percentil
pues de tiempos de respuesta, de cuánto tardas realmente cuánto tarda tu sistema en arreglarse no, en volver a estar estable, ¿vale? Necesitamos también saber cuál es la moda, de cuáles son aquellos estados que sobresalen más. Obviamente la mediana, pero sobre todo la media, pero sobre todo la mediana, porque es realmente un valor real de la muestra, y luego os contaré la muestra, y la desviación estándar, para saber realmente si tu entorno, si tu servicio es estable o realmente tiene desviaciones muy grandes. Y lo veréis luego en un ejemplo, ¿vale? Esta soy yo haciendo performance, básicamente. ¿Vale? Muchas veces es como, a mí me recuerda a cuando haciendo una entrevista siempre te preguntan lo de, ¿pero tú automatizas las pruebas? Y dices, no, yo estoy allí con mis 10 dedos de las manos y mis 10 dedos de los pies haciendo de usuario. Vale. Bueno, realmente siempre necesitas tener una herramienta de rendimiento, una herramienta que te permita intentar simular esos escenarios, esos usuarios. Y yo muchas veces lo que hago es coger JMeter, ¿vale? Sí que uso varias otras herramientas, pero JMeter me salva muchas veces de tener que usar algo más. Lo que os decía antes, por ejemplo, de por qué no usar la media, es este ejemplo que veis aquí, ¿vale? Tenemos un dataset que es siempre igual, tenemos de 100 elementos, pero tenemos un dataset en el que pues el primero es uniforme, veis que la moda pues está ahí en el valor 4, que tiene 3, ¿vale? Aquí tenemos el mismo dataset con 100 elementos en los que tiene una desviación estándar muy alta, ¿vale? En el que tenemos 80 elementos con un valor 1 y 20 elementos con un valor 16. La media sigue siendo la misma, es 4 para todas, ¿vale? Pero veis que aquí ya cambia la mediana, porque obviamente necesita un valor que esté dentro de la muestra. La mediana es, coges el elemento, los elementos los ordenas y coges el punto medio, ¿vale? Entonces aquí sí que te indica cuál sería un punto medio. El punto medio sería un 1, porque sería el punto que esté en la posición 50. Y en esa posición 50 pues tienes un 1, ¿vale? Y aquí que tienes un dataset, el dataset C, en el que la desviación estándar es muy pequeñita, ¿vale? Pues obviamente tienes todos los valores en el que la media es la misma y tienes una normal. Y ves, aquí lo que sí que verías, pues tendrías que tomar los percentiles. El otro día vi que en la comunidad preguntaban por los valores de bolsa o los valores realmente de comercio, en los que todo tiene que ser realmente su desviación estándar tiene que ser muy pequeña, ¿vale? Tiene que estar todo súper estable. Vale, pues esto es básicamente es sentido común. Tú cuando ves un dataset dices, no puedo coger la media. La media ahí no me da ningún valor real de la muestra, realmente. Es que no me va a coger nada. En un conjunto como el A o como el C sí que te puede aportar valor la media. De hecho, se junta mucho a la mediana, pero yo por instintivamente ya diría, coge siempre la mediana, luego ya mirarás la media, a ver si ese estadístico te da toda la información que quieres. Por eso os decía, básicamente es un sentido común cuando tienes qué tipo de muestra, qué tipo de conjunto de datos vas a tener. Cuando tú los quieres simular, y esto es lo importante del performance testing, tienes que acercarte lo máximo posible a un escenario real. Tienes que o copiar datos de producción o si no los conoces, simularlos, ¿vale? Intentar crear un dataset acorde a lo que tienes en producción y siempre intentando coger lo que tienes en producción y llevarlo a tu entorno, a un entorno que sea lo más similar posible. Lo que no significa que sea igual, ¿vale? Una de las que siempre me preguntan y que siempre es la eterna pregunta es, ¿el entorno de performance tiene que ser igual a producción? No. El entorno de performance tiene que tener una escala al productivo, pero no tiene que ser el de producción, ¿vale? Hay elementos, por ejemplo, en networking, que a lo mejor son elementos muy caros, o sea, tener un switch, un load balancer, puede ser elementos muy caros que puedes tener compartidos con el de producción, porque no puede
ya tener el duplicado ese elemento de red puede llegar a ser muy costoso. Pero hay que intentar que lo que sean los servidores, donde tengas el software instalado, realmente simplemente sea escalable, ¿vale? Se puede intentar adelantar lo máximo posible las pruebas de rendimiento. Incluso en tu local puedes hacer pruebas de rendimiento. O sea, siempre puedes hacer una comparativa entre una build y la otra. Y eso es lo que viene a decir esto. Estos candlesticks, ¿vale? Que es este tipo de gráfica, lo que te da es, dentro del número de iteraciones que tú vas a hacer, que vas a generar muchas iteraciones, es el otro gran problema de las pruebas de performance, en el que vas a tener un gran número de datos de salida, no solo de entrada, sino también de salida. Lo que tienes que ver es cuál es el punto medio o cuál es el punto, la mediana realmente de tus propios resultados, ¿vale? Para intentar coger una aproximación. Entonces, no sé si está aquí, no sé si lo veréis, ¿vale? Pero una de las cosas, no, está aquí. Para saber cuál es el tamaño de la población que necesitamos tomar, os voy a dar esta URL que tenéis aquí de Raosoft, lo que os da es una herramienta para intentar dimensionar cuál es el tamaño de la población que tú vas a tener que meter en tus pruebas. Quiero decir, si yo, por ejemplo, como os he dicho antes, tengo 80 millones de usuarios, ¿cuántos usuarios necesito para simular 80 millones? Con un intervalo de confianza, con una confianza del 99%. Bueno, pues esa herramienta os lo puede dar. ¿Y qué pasa siempre? Intentamos normalizar, ¿vale? Y es un gran defecto. Realmente la vida no es normal y queda bien, es como una canción. La vida no es normal, normal es la vida. No estamos en una campana de Gauss. No hay siempre el ítem que más relevancia tiene, no es normalmente la moda. No estamos en un mundo normal. Estamos en un mundo bastante más poissoniano, ¿vale? Con una distribución de Poisson, en la que absolutamente todo tiene su tiempo medio. Al principio tardas mucho y luego ya tardas menos porque ya conoces la aplicación o ya conoces el resultado de lo que va a salir, ¿vale? Una distribución de Poisson aparte, lo que nos indica también es, y esto sí que es importante en nuestro mundo de IT, de los que estamos hablando de cómo responde un web server o cómo responde un servicio o cualquier tipo que esté incluso las colas dentro de un supermercado. El tiempo, una distribución de Poisson lo que mide también es el tiempo que transcurre entre dos llegadas, entre dos iteraciones o dos ejecuciones o dos requests o lo que quieras decir, ¿vale? Normalmente el tiempo entre llegadas es muy variable, pero esa tasa media de llegadas, esa frecuencia, realmente lo vamos a llamar una lambda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros eso, imaginaros un supermercado en el que tú tienes tus cajas, tus líneas de caja, y tienes una tasa media de llegadas, ¿vale? En que hemos llamado lambda, en la que tienes 20 clientes por hora. Realmente, el número de clientes sería la frecuencia de esta distribución, ¿vale? Sería la frecuencia de esta distribución, que es eso, e elevado a menos lambda, de lambda elevado a k, partido por el factorial de k. ¿A que suena bien, Está guay. Vale, donde k es el número de ocurrencias del evento. Yo os he dicho, tenemos 20 clientes por hora, realmente. Entonces tendríamos 1 partido de 20 por 0,05 minutos, que realmente son 3 minutos, ¿vale? Eso sería lo que tendríamos que mirar para saber realmente cuántos usuarios, con qué frecuencia tenemos, cuál es la probabilidad de ese suceso que pase, ¿vale? Esto es bastante importante, pero realmente lo tenéis interiorizado. O sea, tú lo que haces es multiplico el ratio por la sesión del usuario y ya lo tienes, ¿vale? Ya sabes cuántos usuarios concurrentes vas a tener en ese periodo, ¿vale? O sea, es sentido común. No, lo que pasa es que detrás de ese sentido común que tenemos casi todos los humanos hay unas matemáticas detrás que lo confirman.
Nuestro ejemplo, ¿vale? El ejemplo de la empresa para la que yo trabajo. Tener eso, lo que os decía antes. Tenemos un usuario que tarda 1 minuto en registrarse. En el caso, por ejemplo, de la venta online. La probabilidad de que ese registro ocurra 50 veces por segundo en un intervalo de 1 minuto será entonces una lambda de 50 por 60. Tendremos 3.000 usuarios posibles concurrentes dentro de ese minuto, ¿vale? Cuando hacemos las pruebas, lo que queremos es simular esto y queremos determinar la lambda. Es realmente lo que estamos haciendo. Es un experimento para determinar cuál es la lambda y cuál es la frecuencia de la probabilidad de que ocurra ese evento, de que ese evento llegue, ¿vale? Entonces, ¿qué propiedades interesantes tiene la lambda de Poisson? Cuando una lambda es grande, realmente Poisson se aproxima a una normal, se aproxima a una Gauss, ¿vale? Cuando la esperanza y la varianza, o sea, cuando la media y la varianza son iguales a esa lambda es un entero positivo, ¿vale? Y siempre será lambda y lambda menos 1. Os estoy diciendo aquí y no me paráis, porque es un... Bueno, pero ¿qué me estás contando, Almudena? Que ya me he perdido. ¿Qué es esa lambda y lambda menos 1? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la varianza? Es sentido común. Realmente es esto, ¿vale? Cuando la lambda es muy grande, tenemos una normal, ¿vale? Cuando tenemos una mediana muy parecida, pues tenemos un escenario en el que se parece a lo que os estaba enseñando aquí, ¿vale? A ver. Cuando estos son iguales, pues tienes menos 1 y 1, ¿vale? Vale, al final todo se traduce pues en algo así. ¿Cuántos usuarios puedo tener? Ya me sea en el servicio web o en el servicio online o realmente en el supermercado. ¿Vale? Estos son pre-COVID. Este es el supermercado líder, es una imagen, pero son pre-COVID. Luego yo lo que tengo que hacer es llevar esta deducción de esta lambda, realmente la comparo, valido mi hipótesis con lo que realmente hay en las tiendas. ¿Por qué? Porque lo que puede ser es que toda esta gente esté comprando el día que sale el robot de cocina y solo lleva un ítem, entonces los tickets sean muchísimo más rápidos. Pero ahí ya tengo una variación, ya sé qué es lo que ha variado, ¿vale? Lo que yo hago como hipótesis de partida para mis pruebas, por ejemplo, mis pruebas de supermercado, es que un usuario es un ticket dentro del mismo día. La probabilidad de que un usuario repita ir el mismo día al supermercado a comprar es bastante baja, ¿vale? Con lo cual lo que hago es que un usuario sea un ticket. ¿Cómo hago el modelo de entrada de esos datos? Pues lo que hago es, por ejemplo, los tickets por segundo que tengo en un país como Polonia, en cuál es el ratio mayor de ese día o de ese mes. ¿Cuál es la tienda para determinar cuáles son los tickets por hora en una tienda para determinar cuántos usuarios concurrentes tengo? Y cuál es la media, de hecho, de tickets por hora, de tickets por segundo durante ese periodo. ¿Vale? Esto lo que me da es cuál es la moda, cuál es la media, la mediana y realmente cuántas hipótesis tengo, o sea, cuántos usuarios voy a tener que tener. ¿Vale? Con esto ya puedo alimentar mi test. Es lo que os decía antes, tengo que hacer el cálculo del tamaño muestral. Si yo tengo en ese store que hay antes, ¿vale? El store 1124 de Polonia y tengo un número de usuarios de, vamos a poner 100 a la hora, ¿vale? Aunque aquí me parece que hay más de 100, pero bueno, ¿vale? De 100 por la hora, pues debería de calcular un tamaño muestral de cuántos necesito yo mi test para simular ese número de usuarios. ¿Vale? Y es esta formulita de aquí, el tamaño de la población con el tamaño de la muestra, por el coeficiente de la población, por el coeficiente de la muestra y luego pues hacer ese numerito, ¿vale? Eso lo que me diría es el número el número que necesito yo para identificar una muestra en el que tenga una correlación, no, un intervalo de confianza pues de un 99%. Vale, os apuntáis esto y me lo hacéis para mañana. No, realmente lo que os decía es que hay una calculadora online que ya me ayuda a esto. Lo que no sé si ahora, si voy aquí y os lo comparto, lo vais a ver. Sí, porque está en el mismo. ¿Vale? Sí, lo veis, ¿no? ¿Me confirmáis que veis Raosoft?
Sí, vale. Sí, sí lo Leandro me veo. dice así con la cabeza. Lo vemos claro. Vale, entonces, lo que os decía, aquí yo, por ejemplo, tengo 80 millones de usuarios, ¿vale? 80 millones de usuarios potenciales. Vale, tengo un margen de error del 5% porque realmente mi máquina no me da, ¿vale? La distribución, pues un 50% para que sea normal, pero no quiero un 95%, quiero un 99%. ¿Cuántos usuarios tengo que... Espera, que no sé cuántos ceros he puesto aquí. A ver, 80, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Pues debería de poner 664. 664 usuarios para tener un margen de error del 5%. ¿Vale? Si lo quiero, cuanto más bajo sea el error que yo necesite, voy a necesitar 16.584 usuarios creados por mí o tomados de producción, en el que sea ese mi tamaño de muestra para tener un muestreo más o menos de los 80 millones que tenga. ¿Vale? Y puedo poner pues un 99,99%, coma. ¿Vale? Y necesitaré. Así iré aumentando el tamaño de usuarios. Bueno, pues eso es lo que básicamente nos da cuántos usuarios tenemos que crear o con cuántos tengo que hacer mi test de performance. Es importante saber cuál es el nivel de incertidumbre que puedo aceptar. O sea, imaginaros, yo en la anterior empresa en la que estaba era un portal de empleo. ¿Vale? La mayoría, por no decir el 80% de nuestros usuarios online tenían entre 18 años y 45. Había menos de un 0,05% de usuarios que tenían más de 60 años. Tomando una muestra de producción de estos usuarios, encontré un bug, ¿vale? Que era realmente que los usuarios que tenían más de 65 años no podían hacer ciertas transacciones. Eso es normal, ¿vale? Pero había muy poca posibilidad de que eso pasara. Pero yo tomé una muestra real de producción, lo llevé, lo anonimicé, hice todo lo de la LOPD, GDPR, todo lo que queráis, ¿vale? Lo llevé al entorno de performance y probé con esos usuarios, ¿vale? Y encontré eso. Bueno, pues eso es básicamente lo que hago yo ahora. No tengo los usuarios por GDPR, no los puedo saber, no puedo saber su correo, no puedo saber nada, pero sí que puedo coger sus datos, tomar sus datos y saber cómo pueden interactuar con la plataforma. Por ejemplo, puedo tomar sus tickets y intentar simularlos, aunque sean anónimos. Y con eso ya tengo más o menos una certidumbre de lo que está pasando en producción, lo estoy simulando realmente. ¿Qué necesito saber de este tamaño muestral? Si con esta muestra de 16.000 usuarios que me simulan 80.000, lo que necesito saber es cuál es la distribución. Luego, una vez tomado de ahí, puedo distribución de la respuesta, cómo se están comportando. ¿Vale? Calculamos por tienda, los usuarios, los tickets únicos, serían las altas en las apps. A partir de ese dato de tickets, yo no sé cuántos cupones hay activados, sé cuánto hay ahora mismo en producción. Lo que hago es inferir cuántos cupones activados puedo llegar a tener, cuántas activaciones de los descuentos, cuántos cupones redimidos por ticket. Lo que hago es inferir. Tengo un dato, una única fuente de datos que es real, que es verdadera, que es la de cuántos tickets por segundo me viene del país antes de que esté en producción la aplicación, ¿vale? Y lo que yo puedo hacer es inferir de eso, puedo inferir el resto de requests por segundo. Así estadísticamente tendría un intervalo de confianza de, vale, lo que yo estoy intentando probar tiene un 95% de estimación de lo que puede pasar. Luego pueden llegar países que realmente te sorprenden. Uno de los factores con los que nosotros trabajamos o con los que tienes que trabajar cuando estás haciendo pruebas así, a grosso modo estadístico, lo que tienes que trabajar es con la fidelización, con el engagement, ¿vale? Hay países, por ejemplo, como España, que tiene una fidelización de un 10%, pero luego tienes un país como Eslovaquia o como Polonia que tiene una fidelización del 30%. Tienes que jugar con esos datos. ¿Cómo implementamos esos tramos de fidelización? Pues con un test de carga en el que vayamos aumentando realmente el engagement a nivel de tramos, ¿vale? Tengo 100 usuarios, 200 usuarios, 300 usuarios que son que entran en la app y no solo envían un ticket. Lo que vas haciendo es
un sistema pues, de rampa en el que estás probando eso, porque al final tú tienes unas llegadas, tienes unas salidas, ya sea la caja registradora, ya sea el servicio web, tienes una cola, un servidor, todos esos sistemas de colas que al final lo que hacen simplemente es ir complicándose. Y más cuando estamos en microservicios. Cuando estamos en microservicios normalmente tenemos pues, colas de mensajería por medio, ya sea en push, tenemos streaming de eventos, tenemos millones de cosas que es lo que hay que probar. Vale. Entonces, estadísticamente lo que tienes que hacer es comprobar cuál es la relación entre todos esos elementos, cuál es la relación. Y esto es como el teorema no de colas, pero el de... ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, cuando metes un líquido y tiene que salir por otro. ¿Vale? El de los tuberías conectadas o algo así se llamaba. Lo que tienes que medir es si meto tantas peticiones por segundo, si tengo estos mensajes, el consumidor, cuántos productores, cuántos consumidores, si tengo un productor, cuántos consumidores voy a necesitar al otro lado, ¿vale? Para consumirlos de manera eficiente. ¿Cuál es entonces, cómo la modelo con todo esto que he dicho, todas estas cosas de matemáticas, todas estas cosas raras? Tienes que identificar cuál es el objetivo de la prueba. Eso es lo primero. Cuando te dicen, es lo que os comentaba antes, en noviembre va a ser el Black Friday. Yo tengo que hacer un diseño de una prueba en la que el usuario sepa ya qué es lo que va a comprar, porque normalmente cuando es el Black Friday tienes una promoción anterior en la que te han dado una serie de ofertas, una serie de productos y tú clicas ya en lo que ya vas a saber, con lo cual vas a evitar toda esa búsqueda de productos. ¿Vale? Entonces voy a tener que saber cuál es el volumen de tráfico, cuántas interacciones tiene el usuario con mi aplicación, ya sea la web, ya sea la página, ya sea el móvil, cuál es la escala entre mi entorno y el entorno productivo, si vamos a tener picos de carga, lo típico de tengo un anuncio a las 10 de la mañana que van a presentar la PlayStation 5 a $300. Sé que a las 10:15 voy a tener un pico de carga. ¿Vale? ¿Lo voy a poder aguantar? Otra cosa es si es robusta. Si yo tengo una avalancha de carga en la que sé que no voy a poder aguantar esa carga, aunque la he dimensionado 3 veces más. Yo normalmente trabajo entre 3 y 5 veces más de lo que me han pedido. ¿Vale? Ajustando más o menos el budget de performance. Pero si tengo un pico de carga, ya sea por un error, ya sea por un tipo de avalancha, ¿cuánto tiempo va a tardar la aplicación o el sistema o la plataforma en levantarse todo y que funcione todo otra vez? Y la otra es, si estoy incurriendo, si tengo errores en una sección de mi aplicación, ¿le afecta, impacta al otro? Hay que evitar que impacte, ¿vale? Entonces eso es lo que tienes que probar. Tienes que aprobar las avalanchas de errores. Y luego, en cuanto al comportamiento del usuario, pues lo que os decía, no es el mismo comportamiento el que tengo un día normal en el que estoy en el metro volviendo a casa y estoy pues cotilleando a ver qué es lo que puedo comprar o lo que no puedo comprar. Estoy simplemente viendo lo que sea, ¿vale? Estoy viendo en Facebook o si hay algo y me aparece un anuncio y clico y voy ahí y tengo un tráfico creado por un anuncio, el tiempo de sesión que tengo de ese usuario y eso no es lo mismo eso que estar en el Black Friday que ya sé que va a salir la PlayStation 5 por $300 y que la tengo que comprar. Entonces, pues eso, tengo que identificar cuál es el tiempo de sesión del usuario en ese momento, en ese escenario que estamos probando, cuántas páginas vistas va a haber, cuál es el flujo, por dónde se va a mover, si va a hacer login antes, va a hacer login después, desde qué dispositivo va a hacerlo, sobre todo. ¿Vale? No es lo mismo una aplicación móvil que una aplicación web, no es la misma, es la misma persona detrás, pero no es la misma actitud hacia ese dispositivo. ¿Cuál es la localización? Si yo estoy en un metro y tengo una pasarela de pago y se me va la cobertura, me voy a poner bastante más nerviosa que si estoy en mi casa por la noche simplemente comprando. ¿Vale? Entonces hay que ver cuál es la localización. Aparte de eso yo tengo los servidores en Europa, si me viene alguien de América Latina, de América del Sur o de Estados Unidos y Canadá o de Alaska, imaginaros, me viene alguien a mi servidor que lo tengo en North Europe, ¿cuánta latencia puedo tener? ¿Vale? ¿Cuánto es la latencia en el transoceánico? Bueno, pues todas estas cosas. Y esto es al final cómo lo llevas a JMeter.
¿vale? Y he dicho muchas cosas, el usuario, la latencia, ¿cómo lo llevo realmente al JMeter? Bueno, pues esto es lo que habréis visto miles de veces, ¿vale? ¿Qué es un browser request? ¿En qué se traduce en el JMeter? Que es un HTTP sampler, ¿vale? Pero hay, por ejemplo, cosas, bueno, esto paso porque estáis en la comunidad, así que esto ya lo sabéis básicamente. Pero ¿qué es lo que yo intento modelar con el JMeter? Intento que el test plan sea básicamente una colección de requests o de navegaciones, lo que antes he llamado escenarios, que identifico como críticos o como significativos, ¿vale? Que son aquellos que tengo que hacer. Y luego lo que hago es otro test o otro plan o otro thread group en el que lo que hago sí que es implementar cuál es el workload que quiero, ya vaya a ser una rampa, vaya a ser lo que queráis, ¿vale? Entonces lo tengo separado, normalmente lo tengo separado y uso mucho la capacidad de JMeter de llamar a módulos, ¿vale? Para que solo tenga que tocar los módulos de arriba, las definiciones, por así decir, de los usuarios y no tenga que definir constantemente pues si este usuario va a entrar primero a hacer login y luego va a hacer la búsqueda o primero hace la búsqueda y luego login. Y así, aparte, el JMeter me da la facilidad de poder mezclar tipos de usuarios, en el que un usuario esté haciendo login mientras el otro está comprando, haciendo la pasarela, ¿vale? Lo que sería mezclar tipos de usuarios en el mismo workload. ¿Y cómo intento implementar el comportamiento y que sea distinto para el resto, para cada escenario, para cada usuario? Pues tendría controladores en los que le digo esto solo lo haces una vez o controladores lógicos en el que solo haces login una vez, pero luego estás buscando, que es el que estaba comentando antes del Amazon. Por supuesto, de cookies, de headers, de caché, de cache. Y por supuesto, lo que sí que es importante, ponerle think times a las peticiones para intentar definir cuál es la sesión del usuario. Por lo que os decía antes, ¿no? De la lambda, lo que quiero buscar es la frecuencia en la que se pueden originar esos eventos. Con lo cual lo que hago es intentar realmente que haya intervalos en el que no haya requests, porque el usuario realmente no está haciendo ninguna request, no está interactuando, simplemente está absorbiendo información y puede haber más usuarios concurrentes en ese caso. ¿Vale? Lo que os decía antes, por ejemplo, de cómo cuál es mi estrategia para hacer el test. Mi estrategia es empezar primero por hacer una rampa, ¿vale? En esa rampa, una vez que llegas a tener uno de los recursos exhaustos, normalmente los tiempos de respuesta pasan a ser de tener una relación correlada con la carga a tener una relación exponencial. ¿Vale? A esto yo lo llamo un punto de inflexión. ¿Vale? Cuando veo que yo estoy insertando carga de una manera lineal y de repente veo que los tiempos de respuesta han pasado a ser exponencial, lo que hago es identificar eso como un punto de inflexión y ese es el máximo de carga que yo puedo tener. ¿Vale? Normalmente eso se identifica con que hay un recurso de la máquina que está exhausto. Hay que tener cuidado que no sea la de tu propio inyector, eso también. Pero normalmente es, pues, si lo tienes todo bien organizado, bien controlado, lo que es un punto de tu sistema ha sido identificado como cuello de botella, porque se ha quedado sin algún tipo de recurso. Y lo primero es intentar identificarlo. Lo que pasa es que cuando estás en un sistema complejo lleno de microservicios, a lo mejor no lo puedes identificar. Y lo que tendrías que hacer es llevar tu test a intentar hacerlo lo más unitario posible a cada uno de los micros, cada una de las APIs y deberías ir. Pero bueno, estamos hablando de usuarios a alto nivel y demás, ¿vale? Lo aconsejable sería intentar llevar lo máximo posible a lo más cerca de esa componente, intentar hacer el test a nivel de componente. ¿Vale? Entonces, podrías identificar mejor estas cosas, usando mocks, usando lo que queráis. ¿Vale? Pero bueno, eso, empiezo con una rampa, encuentro el punto de inflexión en el que paso de ser lineal a exponencial, que realmente me está indicando eso, un punto de ruptura.
A partir de ahí lo que hago es un 80% de ese máximo que he llegado a un 80, hago una prueba uniforme al 80% de esa capacidad para ver si realmente ese es el punto donde tengo la ruptura. ¿Vale? Y a partir de ahí juego con picos, juego con pruebas más largas, juegas con lo que os decía, un escenario en el que provocas un error, provocas una avalancha, el típico de, vale, tengo este escenario, lanzo 1000 y a ver cuánto tardan en absorber esa carga, ¿vale? Es una prueba de capacidad. ¿Cuánto tardan en absorberla? Es como provocar una avalancha porque tienes un error en un tercero. Y lo que el análisis, ¿vale? Esto, una vez que tienes esos 3 escenarios, 4 escenarios, lo que os comentaba, la rampa para encontrar el punto, el uniforme para ver la estabilidad y que tengas una distribución, que tengas una desviación estándar muy pequeña y que realmente sea el resultado que quieres. La avalancha para ver que realmente el sistema es robusto ante posibles errores. Y el de estrés y el de picos para ver si realmente cuando tengas una avalancha el sistema se recupera, no se vea impactado otro microservicio o otro servicio o otra API o otra cosa. ¿Vale? Lo que hago es un análisis de esos resultados y aquí es donde entra las herramientas, por ejemplo, de estadística, herramientas de Big Data, si queréis decir de ellas. Yo algunas veces uso una librería de Python llamada Pandas, ¿vale? Para intentar sacar el máximo provecho de los datos que tengo. Miraría la distribución de tiempos de respuesta, porque lo que os comentaba, lo que necesitamos es que la desviación estándar sea lo más pequeña posible, que todos nuestros resultados sean lo más juntos, estén lo más cercanos posible en el tiempo. Miraríamos los percentiles para ver cuál es la distribución real. Y nada más, hasta aquí, ¿vale? Sería, bueno, pues eso, intentar sacar datos de esos resultados, pues cuál es la moda y sobre todo, importante, validar constantemente las hipótesis, volver a producción, tomar datos de producción, volver a lanzar tu test miles de veces, ¿vale? Y retroalimentarlos porque los datos cambian, están vivos, ¿vale? Eso es una de las cosas que aprendes en Big Data, los datos están vivos y tienes que alimentar constantemente tu dataset. Intentar traer lo máximo posible de producción los datos que puedas, siempre anonimizados, siempre acatando las normas de GDPR y el OPD y todo lo que queráis, pero siempre, por ejemplo, tener ruido en las bases de datos, tener documentos del tamaño adecuado en las NoSQLs, tener las cachés llenas o tener evictions en caché. Intentar tener un sistema lo más parecido y posible a producción, incluso con sus backups, sus mantenimientos, sus actualizaciones, todo lo que podáis. Toda su parte de seguridad, que es súper importante, porque la seguridad impacta directamente en performance. Lo más posible, lo más cercano a producción, intentar simular y tomar los datos productivos, intentando simular eso, una población con una cantidad de información adecuada para lo que quieras probar y retroalimentarte. ¿Vale? Ese yo creo que es mi consejo desde el principio, intentar alimentar tus tests desde el principio con datos productivos. Y creo que con esto, si no me acuerdo mal, esto ya es el final. Sí, es el final. Espero que no os hayáis aburrido mucho. Es difícil hacerlo así online. Almudena, estamos impactados con esta presentación, de verdad. No te nos ha gustado oigo. mucho. Delvis, si estás hablando, no te oigo. ¿Voy a dejar de compartir? Hola, ¿me escuchan Creo ahora? que yo sí te escucho, de Luis. Creo que es cuestión de Almudena. Yo no os oigo. Nosotros sí te escuchamos. Soy yo. Hola, ¿me Sí. escuchas ahora? Espera. Activa tu speaker, Almudena. No sé. Si no nos está escuchando, ¿cómo le decimos? Por el chat. Podemos... Ahora sí. ¿Nos escuchas ¿Ahora ya? nos escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, no, le estaba comentando que nos ha encantado. Ya he tenido varios comentarios de la gente que está muy interesada en estos temas y por supuesto han surgido unas cuantas preguntas que, bueno,
que queríamos hacerte, por supuesto, y que nos ayudara también a evacuar todas ellas. Pero bueno, antes de hacer estas preguntas, nosotros siempre hacemos una técnica, bueno, en estos 2 webinars que hemos hecho, hacemos una técnica, es que queremos siempre entregar un premio para las preguntas más interesantes que surjan en el webinar. Y para eso lo que hacemos es que agarramos todas las preguntas, las ponemos en una encuesta en nuestro grupo en Facebook, y entonces la pregunta que más voto tenga, entonces le enviamos un premio a esa persona. Entonces, bueno, para el webinar de hoy lo que tenemos sería un premio. Es en dependencia de la región donde se encuentra esta persona, porque es muy complicado muchas veces enviar un libro, un obsequio a un país desde acá de Estados Unidos, desde México, donde están nuestros colegas. Entonces lo que hacemos es que en dependencia de la región donde se encuentre esa persona ganadora, entonces enviamos ya sea una gift card de Amazon o algún libro o algún otro obsequio. ¿Okay? Entonces, premios sí hay, pero es en dependencia de donde esté esa persona. ¿Ok? Entonces, las preguntas ya van a estar en la encuesta, ya pueden ir votando por las preguntas que más interesantes les sean, y voy a empezar a hacerle las preguntas a Almudena. ¿Bien? Examen a mí misma. Entonces, bueno, la primera la hace Ángel Delgado, dice, ¿existe algún método específico de estimación para calcular la concurrencia de usuarios? Vale, es lo que os comentaba de cómo calcular la lambda. Eso es lo que te calcula cuál es la concurrencia de los usuarios. Donde concurrencia significa no cuántas requests hay concurrentemente, sino cuántos usuarios tienen sesión abierta durante periodo X de tiempo. O sea, si tu sesión es de 5 minutos, pues tienes que calcular la lambda, que es la que te mide la concurrencia de usuarios. Es lo que os decía, calculas, es la lambda, 1 partido de lambda por la velocidad, por el tiempo de sesión. O sea, sería, por ejemplo, si tienes 20 requests por segundo, ¿vale? En tu JMeter y tus usuarios tardan 5 minutos en realizar todo, pues sería 20 por el tiempo en minutos, pues los 30 minutos de sesión o los 5 minutos de sesión. Así calcularías cuántos usuarios están concurrentes con ese número de requests por segundo. Perfecto. Entonces, la otra sería, bueno, ya también hablaste un poco sobre esto. ¿Qué métricas mide el JMeter y cómo interpretarlo? Vale. El JMeter realmente no te mide, bueno, los listeners que tienes son los de percentiles, tienes tanto de tiempo de respuesta, también tienes el perfmon para mirar las métricas de servidor, ¿vale? Puedes hacer una correlación con un gráfico de estos de combinado, pues puedes hacer gráficos en los que mezcles pues CPU con número de request y cosas de estas, ¿vale? Pero realmente el que tiene que hacer el estudio y el análisis eres tú, ¿vale? Yo muchas veces lo que hago es lo que os decía, cojo tengo herramientas aparte, la de pandas de Python, que lo único que me hace es leer de un CSV y poder determinar yo qué métricas matemáticas quiero tener, o sea, de cuántos usuarios distintos en LU he podido tener, cuántos hits de caché, o sea, intentar coger todos los datos de todos los CSVs de todos sitios y con pandas pues leerlos de distintas fuentes. ¿Vale? El JMeter te permite hacer una primera aproximación, pero siempre con limitaciones. Exactamente. Bueno, otra tenemos por acá. Dice, ¿cómo podemos presentar los resultados que obtenemos durante nuestras pruebas para que cualquier persona pueda entenderlo? Complicado. Muchas veces pasa que te piden un reporte, pero siempre regresan a preguntarte, y esto quiero decir que está bien o está mal. Entonces, él especifica, no es que me haya pasado. Entonces... a mí me ha pasado siempre. Siempre, también. Siempre. Claro, sí. Siempre. Yo los reportes normalmente hago 2 tipos, ¿vale? Y yo soy muy mal haciendo reporting. O sea, yo creo que en todas las empresas en las que he estado siempre me han sacado que no se hace reporting. Porque es verdad, o sea, yo hablo de lambda, de Poisson y creí que la gente lo entendía. Hasta que un día un PM me sentó y me dijo, ¿y qué es una lambda de Poisson? Alma de Dios. Y yo dije, cierto. Puede ser que tú no sepas cómo es una lambda. Es difícil. Entonces, normalmente lo que hago son 2 tipos de informe. Uno para management, que es verde-rojo, ha pasado o no ha pasado, ¿vale? En el que yo lo que le pido realmente es un criterio de aceptación. Oye, ¿cuántas requests por segundo? ¿Cuántos usuarios esperas? ¿Cuánto no sé qué? ¿Vale? Me lo dan normalmente en marketing. Casi siempre he pedido
pues esas referencias a marketing de ¿cuánto esperas que tenga este producto nuevo? Y te dicen, todo el mundo, esto va a ir los 80 millones, pues los 80 millones lo van a coger. Y dices, va a ser que no, pero bueno, te voy a creer, te voy a hacer una estimación. Hago eso, pues un reporte para management y un reporte normalmente para los que realmente van a operar el servicio, que es para DevOps. Para operaciones, para sysadmins, en el que sí que hago la correlación de esto consume CPU, este es el bottleneck, cuando haya este tipo de request o este error tienes que escalar este recurso y por eso al final acabas en DevOps. O sea, por eso yo acabé en DevOps, porque decir, ¿para qué vas a estar en QAS y me haces mi trabajo? Pues vente para aquí. Entonces al final acabas estando allí con ellos. Y eso, pues 2 tipos de reporte. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta siempre? Primero, siempre poner cuál es el sistema bajo test. ¿Cuáles son las diferencias entre producción y tu sistema? Siempre. ¿Cuál es la escala? ¿Cuáles son las diferencias? La otra, definir cuál es tu población. Decirle, yo tengo estos usuarios con esta tipología que hacen este escenario y esto es lo que hacen. Y con ese tipo de reporte en el que estás definiendo cuáles son estadísticamente tus pruebas, cuál es el resultado. Y nunca decirle si es verde, o sea, si está bien o está mal. Lo que le dices es, ¿llegas a lo que has dicho o no llegas a lo que has dicho? ¿Llegas a los 200 por segundo o no llegas a los 200 por segundo? ¿Vale? Con un criterio de validación, lo que os decía antes, una tasa de error por debajo de un 1%, los recursos de las máquinas por debajo del 75 o del 80%, del alarmado de lo que sea, y el tiempo de respuesta, pues no es un valor absoluto, sino que está correlado con la carga que hayas puesto. Puedes decirle en un tiempo de respuesta por debajo de X, ¿vale? Un APDEX, que es el índice este de performance, en un APDEX a lo que realmente necesitamos. ¿Vale? Nunca digáis tiempos de respuesta absolutos porque no son reales. O sea, Exactamente, totalmente de acuerdo. Es que muchas veces esperan un está bien o está mal, este tiempo de respuesta es bueno, este tiempo. Entonces hay que ser bastante cuidadoso con estos reportes. sí, nunca Totalmente lo digáis porque no es así. Bueno, la siguiente dice, ¿existe bibliografía o cursos donde estudiar esta forma de análisis estadístico para las pruebas de performance? Interesante. En matemáticas hay una asignatura, al menos cuando yo la hice, había una asignatura que era complejidad, que era computabilidad, de la computación, pues eso, la complejidad de los algoritmos y demás. Y luego yo hice un curso de performance modeling en el que básicamente te hablaban de redes de Petri, cosas muy bajo nivel matemático, en la universidad online, en un Coursera creo que era bueno, os puedo pasarlo, pero era una universidad de Rotterdam, creo que era. ¿Vale? Esa a mí me sirvió bastante pues, para definir las redes de Petri, de cuántos consumidores, cuántos productores, cuál es la relación entre ellos, que yo no sé si en informática se da porque yo no estudié informática, no estudié computer science, yo estudié matemáticas, ¿vale? Entonces no sé si se dan. Pero... En algunas carreras sí, por supuesto, por ejemplo, en mi carrera lo que dimos fue matemáticas estadísticas, y entonces un poco que pudiera irse por esa parte. Pero sí. Sí, pero por ejemplo el teorema la distribución de Poisson para medir eventos, seguramente no. No. Pero sí que está así. Y en arquitectura también, en arquitectura de computadores algunas veces sí que se da cuando hablas de orden, de out of order y estas cosas en las que sí que tienes que ver realmente la cola de la CPU, de cómo llegan las peticiones a la CPU, ¿vale? Pero yo creo que lo das muy por encima. Yo recomendaría, a lo mejor es el que hace años estaba en Coursera, que era de Performance Modeling, que no sé si estará, lo buscaré y os lo diré. Ok, bueno, tenemos muchas preguntas, pero vamos a dejar solamente 2 hasta ahora. Las otras vamos a hacerlo de siempre, las vamos a contestar en el blog, porque para no estar con mucho tiempo y aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, la siguiente pregunta dice, dado que los ambientes de prueba y producción pueden tener diferencias importantes, si mi muestra es de, por ejemplo, 500 usuarios y me da un intervalo de confianza del 95% para 10.000 usuarios en pruebas, ¿cómo podría obtener estos mismos datos para el ambiente productivo, teniendo en cuenta las diferencias de CPU, memoria RAM? Vale, ¿Hay alguna técnica de aproximación? Vale, aquí es lo que yo decía, inferencia, ¿vale? Hay una técnica que se llama inferencia estadística.
Normalmente lo más fácil es con CPU, ¿vale? La CPU, por ejemplo, tú cuando compras un TIR en un cloud provider, en Azure, por ejemplo, tú compras ACUs. Una S1, una S2 es dos veces más rápida que una S1. Tú lo que compras es potencia de CPU, básicamente, ¿vale? En unidades ACUs o en unidades de TUs en base de datos o en unidades RUs en una NoSQL. Entonces eso, tú cuando tienes, normalmente las estándar son no productivas y las productivas son una P, ¿no? Una premium, igual que en Amazon. Sabes la velocidad de CPU, sabes si tu recurso es la CPU, pues multiplicas. Dices, yo tengo una 2,4 GHz y realmente en producción hay una 3,4 GHz. ¿Cuál es la benchmark entre ellas? Una es el doble que la otra. Cataclock, la cuenta de la China, por 2. ¿Vale? Lo que pasa que es más complicado que eso, porque el problema normalmente es cuando tu environment, cuando tu entorno no está escalado de manera uniforme. Entonces ya las cuentas de la China se vuelven en cuentas muy malas. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacerte la última pregunta y las demás Sí. preguntas, chicos, las vamos a enviar, las vamos a estar publicando en nuestro blog para aprovechar un poco el tiempo. Pregunta Stephanie, dice, aparte de la distribución de Poisson, ¿con qué otro método se podría calcular la concurrencia? Es que realmente la distribución de Poisson lo único que te dice es la lambda. Y es lo que os decía antes, que se puede aproximar a una normal cuando la lambda es grande. Entonces, realmente la lambda es la frecuencia, ¿vale? Con cualquier tipo de distribución tú puedes calcular eso. Lo que usamos la distribución de Poisson porque es la distribución que modela la entrada de datos a un web server. No usamos la distribución de Poisson por alegría, sino porque es lo que modela cómo se llega y cómo se llega a un web server o a un servicio web o a lo que quieras. ¿Vale? Pero realmente la lambda es simplemente la frecuencia, no es nada más. Perfecto. Ok. Muchas gracias, Modena. Hay muchas preguntas, están preguntando, por supuesto, que toda esta información, no sé si nos puedes compartir la presentación y así, Sí, así se la hacemos llegar a todos los que están preguntando. Hay varias preguntas, pero bueno, por temas de tiempo vamos a estar cortando por ahora. Entonces, Almudena, vamos a esperar unos minutos para ver qué pasa con la encuesta y los colegas de nosotros, Antonio y Carlos, están en esta hora en Facebook. Así que, amigos, ¿qué información tienen por acá? Ahí está el link. Perfecto. Almudena compartió el link. Muchas gracias. No te escuchamos, Antonio. Perdón. Ahora sí. Déjenme ver cómo va la cuenta. Déjame sacar un screenshot. Creo que es Ángel Delgado el ganador. Perfecto. Ángel Delgado. Ok, perfecto. ¿Existe algún método de estimación para calcular la concurrencia de usuarios? Ya la contestó Almudena. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias. Entonces, nada, te damos las gracias dentro de todos nosotros los coordinadores y también por todos los miembros. Esperamos que se pueda repetir nuevamente otro webinar, que puedas participar con nosotros en nuestro webinar. Ha sido muy interesante, de verdad, hemos aprendido muchísimo. Así que no sé si alguien más tenga algo que decir, algo que preguntar. Leandro, Carlos. Yo simplemente quiero agradecer a todos que estuvieron aquí presentes, a Almudena por haber contribuido, a todos, incluida ella, unos aplausos. Agradecemos su presencia y bueno, estamos listos para las siguientes, a ver qué viene después. Perfecto. Entonces, chao, chao, nos vemos en el próximo webinar. Cuídense todos. Nos vemos, gracias, Almudena. Adiós.